Buenas noches a todos, bienvenidos al segundo debate del año en el que se discutirá sobre la existencia de Dios. Mi nombre es Juan José Aristizábal y yo seré el moderador esta noche. Agradecemos de antemano su presencia y el haber aceptado nuestra invitación. Los polemistas que nos acompañan hoy son Carlos Eduardo Álvarez, muchacho que está a la izquierda, egresado de Filosofía de la Universidad de Caldas y profesor de la Universidad Nacional, y Luis Amigó. Él defenderá la existencia de Dios. Por otro lado tenemos a John Sebastián Giraldo, estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, que sostiene una postura atea. Ahora daremos la palabra al rector Felipe César Londoño, quien se dirige al auditorio. Muchas gracias, Juan José. Un saludo muy especial para todas y para todos. En el marco de las estrategias de construcción colaborativa, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Artes y Humanidades y la Rectoría han venido promoviendo debates, foros, diálogos institucionales, laboratorios de ideas, es decir, diferentes espacios que como estos generen pensamiento divergente, pensamiento diferente que posibilite entender nuestra realidad, nuestro mundo desde perspectivas tradicionales y desde otras perspectivas. Es por ello que nos anima mucho y desde la Rectoría pues quiero agradecer la presencia de toda la comunidad que está hoy aquí. Pido disculpas porque el espacio está pues estrecho. Le hemos dicho a Pablo Rolando y a Carlos que lo hagamos mejor en el 8 de junio, pero nos dicen que el espacio es ya demasiado grande y demasiado árido. Haremos todo lo posible, haremos todo lo posible por mejorar para una próxima, para un próximo debate que, como vemos, es de gran interés para toda la comunidad. Lo haremos en un espacio, ojalá pues mucho más adecuado pues para que ustedes pues no estén allí parados o la gente afuera allí de pronto con frío. Pero reitero que aparte de eso, aquí lo importante son las ideas, las argumentaciones. Agradecemos a Sebastián, a Carlos, el haber propiciado, pues, el haberse prestado pues para este diálogo, esta argumentación que vamos a tener ahora sobre la existencia de Dios, a Carlos por la organización, por la coordinación, y a Pablo Rolando también, porque pues este es uno, como él ya nos lo ha presentado a la administración, este es uno de varias acciones, de todo un pensamiento de laboratorio en torno al tema de la comunicación que se está generando, que lo está generando Pablo Rolando, pero también con un equipo, con Carlos y otros profesores, estudiantes de las diferentes facultades de la universidad. Vuelvo y reitero, con el objeto que desde la argumentación entendamos diferentes problemas, profundicemos sobre diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y bueno, reitero pues entonces el agradecimiento y todos los éxitos pues a los a que van a debatir sobre el tema que seguramente va a ser de interés para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al rector por sus palabras. Ahora cederemos el micrófono al profesor Carlos Alberto Agudelo, que es un coordinador del evento. Buenas noches. Primero agradecer a la Universidad de Caldas por estos espacios académicos, luego a ustedes por estar construyendo este auditorio de debates. La idea es ir identificándonos en este auditorio. Como lo dije la vez pasada sobre el debate sobre los toros, en donde había dos estudiantes, la idea de Pablo y mía es procurar un poco generar la práctica de la argumentación en la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas debe ser un ejemplo de debates académicos serios, y esto tiene que reflejarse en nuestras diferentes etapas en la vida, como estudiantes, como profesores, como representantes, directivos, funcionarios. Eso es muy importante entonces practicarlo en todos esos niveles. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a debatir sin argumentos, muchas veces apelamos más bien a la fuerza o a los gritos para vencer al otro. Muchos de nosotros hemos vivido sin tomarnos en serio nuestras creencias o las creencias de los demás. Y esto se debe básicamente a que no escuchamos al otro, porque nos sentimos tranquilos con nuestros pensamientos, porque nos aterra que alguien nos ponga en dificultades nuestras creencias. Por esto, en un debate serio, democrático y argumentativo, las personas involucradas deben quedar como amigas y no como enemigas. Así construimos la sociedad. Ahora bien,
aunque el debate de hoy es un debate filosófico, el debate sobre la existencia de Dios es muy recurrente. Todas las personas estamos preguntándonos sobre la existencia de Dios, no hay que ser Kant o Nietzsche. Sin embargo, cuando hablamos sobre este tema, muchas veces partimos de afirmaciones que ni siquiera se pueden hacer o preguntas ilegítimas muchas veces. Es más, alguien podría decir que sobre este problema, si es que se puede llamar problema, no podemos decir absolutamente nada, porque como diría Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Sin embargo, los polemistas, Sebastián y Carlos, intentarán decirnos algo sobre este asunto. Finalmente, la idea con estos encuentros es que ustedes se vayan incluyendo dentro de estos debates. Yo creo que dentro de un mes, mes y medio, vamos a volver al debate sobre los toros, pero en este caso con dos profesores. Recuerden ustedes que la metodología es tener dos estudiantes, luego dos profesores. Dentro de mes y medio les estaremos informando, vamos a tener dos profesores, un profesor de Derecho Constitucional, Gustavo Restrepo, y el profesor Orlando Londoño, profesor de Filosofía, hablando un poco sobre el debate de las corridas de los toros. Y estamos pensando ya en el debate sobre el matrimonio igualitario, quién lo defiende, quién lo ataca, y aquí vamos a agregar un ingrediente sobre la adopción. Uno puede aceptar el matrimonio igualitario con adopción o sin adopción, vamos a tratar de mirar cómo perfilamos el debate. Bueno, la idea es que entre todos nosotros vamos incluyendo estos temas, como se dijo, esto es institucional, la idea es que los debates permanezcan en la universidad. En fin, la idea es prestar mucha atención acerca de cómo los panelistas o los polemistas van construyendo cada uno sus argumentos para llegar a una conclusión, es decir, a la existencia o no de Dios. Con base en ello, ustedes podrán defender o no la posición de uno de ellos o de ninguno de ellos. Eso lo sabremos al final del debate. Gracias. Muchas gracias, profesor Agudelo, por sus palabras. Ahora la mecánica del debate está compuesta de dos partes. En la primera parte, Carlos Eduardo expondrá su argumento apoyando la existencia de Dios. De ahí se le dará un espacio a Sebastián para una réplica. Luego la postura creyente tendrá derecho a una contrarréplica y al finalizar se le hará una pregunta al creyente y éste deberá contestarla. Al finalizar esta primera parte haremos un receso de unos 5 minutos para que quienes estén interesados en hacer una pregunta puedan escribir su nombre en un papel que recogeremos. De ahí se escogerán 7 personas que al final les acercaremos el micrófono para que lo tomen y puedan hacer su pregunta durante 1 minuto. Y los polemistas tendrán 3 minutos para contestar estas preguntas. También se tomarán 3 preguntas de las redes sociales que podrán escribirlas a la cuenta de Twitter de @lpuverdad y a la página de Facebook de La Penúltima Verdad. De ahí, tras recoger estas preguntas, seguirá la segunda parte, que se iniciará con la exposición del argumento ateo y se seguirá de una réplica creyente. Entonces John Sebastián podrá hacer una contrarréplica y se le hará una pregunta que éste deberá contestar. Ahí finalizará el debate y abriremos el espacio para que se hagan las preguntas. Ahora mismo comenzará Carlos Eduardo Álvarez con su argumento justificando la existencia de Dios. Adelante, Carlos. Buenas noches. Les doy la bienvenida. Un saludo caluroso para todas las personas que nos están acompañando a través de internet. También quiero agradecer a Dios por la posibilidad de tener a mi diestra a la posición atea. Pues la pregunta que nos debemos plantear esta noche todos es si existen buenas razones para pensar que Dios está, que Dios existe, o si por el contrario hay buenas razones para pensar que Dios no existe. Yo pues soy un convencido del teísmo y voy a exponer el argumento de la sintonía fina, del fine tuning. Existe un conjunto, una batería de argumentos en favor del teísmo que en sí mismos constituyen una evidencia acumulativa de que Dios existe, y a no ser que el ateo presente razones, mejores razones de la no existencia de Dios, pues seguiré convencido en el teísmo. Cuando miramos el universo vemos un inmenso vacío, encontramos temperaturas que llegan al cero absoluto o temperaturas tan altas en las que cualquier posibilidad de vida se consumiría, radiación cósmica,
incluso en la Tierra, donde pues están todos los elementos que hacen posible la vida, más del 90% de las especies han desaparecido. Parecería entonces que el universo es hostil a la vida. Lo que presenta el argumento del ajuste fino o del fine tuning es que la posibilidad de la vida es ajustada a través de unas constantes cosmológicas que se encuentran en el universo. Desde hace más de 40 años los científicos vienen trabajando en esto y han sido abrumados por la precisión y el balance de esas condiciones iniciales del Big Bang. Estas condiciones iniciales del Big Bang se deben a unas constantes que nosotros pues, alguna vez hemos escuchado, la constante de Hubble, la constante cosmológica, la constante gravitacional y así hasta llegar a 50 constantes. Son constantes que si nosotros las cambiáramos en una infinitésima parte, pues no se daría la vida tal cual la conocemos. Por ejemplo, la constante gravitacional, si la cambiáramos en 1 sobre 10 a la 60 partes, entonces ya no habría vida en el universo. Para que se hagan una idea, las células en nuestro cuerpo tienen una escala de 10 a la 14, es decir, un 1 con 14 ceros. Entonces, si ustedes tuvieran un radio, estos radios antiguos, ya no, que no son digitales, tienen unos diales. Para uno sintonizar la emisora que quería escuchar, pues uno ajustaba la perilla en la línea que correspondía. Un radio tiene entre 50 a 100 líneas, pero entonces en estas constantes nosotros vamos a cambiar de una línea, vamos a imaginarnos que ese radio tiene un 1 con 60 líneas a la derecha, 60 ceros, es una cantidad muy grande, y solo haciendo un cambio en una de esas líneas, una parte, ya no tendríamos vida. Otro ejemplo es la constante cosmológica. La constante cosmológica es la que nos dicta la expansión y la contracción del universo. Si esa constante la cambiáramos en un orden de 1 sobre 10 a la 120, es decir, una parte sobre 10 a la 120, un 1 con 120 ceros, pues tampoco tendríamos la vida en el universo. De tal manera que lo que muestra es que estas constantes es que el universo es hostil a la vida, pero la vida que nosotros tenemos depende de ese balance, de ese equilibrio perfecto entre las constantes. Al respecto quiero citar a Martin Rees, quien es doctor de la Universidad de Cambridge y profesor de cosmología y astrofísica. Él dice: a donde quieran que los físicos miran, ven ejemplos del ajuste fino, del fine tuning. También dice David Deutsch, quien es profesor de física de láser y física atómica en el laboratorio de computación cuántica: si alguien declara no sorprenderse con estas características generales del universo, esconde su cabeza en la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Bueno, tenemos estos datos y en este momento la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál es la mejor explicación para esta sintonía fina? Lógicamente tendríamos 3 opciones. Primero, que estas constantes y este ajuste se debe a la necesidad física, es decir, a las leyes de la naturaleza. Segundo, que pudo ser accidental, es decir, se debe al azar. Y tercero, que hay un diseñador detrás de estas constantes, de este universo. Examinemos la primera opción, las leyes físicas. Las leyes físicas no son una opción plausible, porque las leyes físicas explican cómo funciona el universo, pero no tienen nada en ellas mismas que digan por qué son así, es decir, el porqué de ellas, ni justifican las constantes. De hecho, en la teoría de cuerdas uno puede imaginarse cientos de universos con las mismas leyes físicas que nosotros tenemos, cambiando las constantes. Entonces, esa primera opción la podríamos descartar. La segunda opción del azar, esa pues no nos responde a la pregunta.
Si estamos tratando de observar por qué hay un ajuste, hay alguien que puso o algo que puso esas constantes de esa manera en ese equilibrio tan perfecto, el azar no nos explica nada. Imagínense ustedes una lotería con 1.000.000.000 de boletas. A veces esos números tan grandes son razonablemente difíciles de confrontar. Y solo una persona compra la lotería y esa persona se la gana. La probabilidad de esto tiende a cero. De tal manera que el azar tampoco nos explica el ajuste fino. De hecho, si yo les dijera a ustedes que yo me gané esa lotería, pero era que mi mejor amiga es la dueña de la lotería, pues ustedes decían, ah, claro, es que estaba cargada. Eso ya me explicaría algo, pero esa probabilidad no me explica nada. Entonces, dado que el ajuste fino no se da por necesidad física. 2, el ajuste fino no se da por azar, pues la opción más simple sería pensar en que hay un diseñador detrás de esto. Es decir, hay una mente inteligente que puso estas constantes con tal precisión para permitir la vida en el universo. Bueno, muchas gracias Carlos Eduardo. Ahora le daremos la palabra a John Sebastián para que haga una réplica. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, buenas noches a todos. Me siento muy contento de estar acá. Muchas gracias a Carlos por ese recibimiento afectuoso. Creo que es un avance en nuestra sociedad que se puedan hacer ese tipo de debates y que ya no me hagan una cordial invitación a la hoguera. Entonces, me siento muy contento por debatir sobre este tema tan difícil con argumentos racionales como los que utiliza Carlos. Ahora bien, a modo de introducción me gustaría decir que el argumento de Carlos hace parte de un número considerable de argumentos que tienen características fundamentales en común y que por lo tanto comparten dos problemas. Como mi tiempo es muy corto, solo podré comentar a fondo uno de los problemas y el segundo problema lo comentaré brevemente al final de mi exposición. A modo de introducción, me gustaría decir que por lo general las cosmologías teístas siempre han sido muy estrechas con relación a la amplitud de nuestro mundo, siempre han sido provincianas. ¿A qué me refiero con esto? El teísta siempre ha estado dispuesto a pensar que el mundo es mucho más pequeño de lo que en realidad es, además de eso que todas las cosas del mundo son para el hombre, que el mundo es como nuestra casa y parece que lo que nos muestra la ciencia es todo lo contrario, lo que nos demostró. Bueno, por ejemplo, un ejemplo clave de este tipo de cosmologías estrechas es la cosmología que tenían los medievales. Los medievales pensaban que el centro de todo era nuestro planeta y que todo lo demás giraba alrededor de nuestro planeta. Por todo lo demás me refiero a unas cuantas estrellas y unos cuantos planetas. Y por eso podemos concluir que en realidad, con lo que respecta a la amplitud de nuestro mundo, el teísmo siempre ha sido muy estrecho. Lo que quiero mostrar con esto es que ahora la ciencia nos ha mostrado que las cosmologías pueden ser de otra forma, que pueden ser más generosas. El ejemplo más común es el de Giordano Bruno. Giordano Bruno pensó que no era este el único mundo que existía, sino que había un número infinito de mundos. Hoy en día, algunas teorías físicas apoyan una idea similar, que se llama la hipótesis del multiverso. Les voy a explicar brevemente esta hipótesis. El multiverso es un conjunto de universos que probablemente es infinito. Esto se puede entender con una analogía. Supongamos que tenemos un queso suizo y lo partimos a la mitad y este queso suizo tiene varios orificios. Esos orificios del queso suizo son como los universos. Resulta que este queso suizo se expande constantemente dando lugar a nuevos orificios. Lo mismo sucede con el multiverso. El multiverso se expande constantemente dando lugar a nuevas explosiones y por lo tanto dando lugar a nuevos universos. Esto lo que nos lleva a pensar es que probablemente si nos atenemos a esta teoría, el número de universos es probablemente infinito. Ahora bien, traigo a colación esta hipótesis porque puede ser una forma de explicar que nuestro mundo tenga estas características tan particulares. Es decir, para usar la analogía de Carlos, supongamos que tenemos una lotería de 1.000.000.000 de boletas.
Si solo se vende una, obviamente es bastante improbable que esa persona se gane esa lotería. Pero si se venden todas las boletas, en algún momento, o sea, es necesario que alguien se gane la lotería. Lo mismo sucede con el multiverso. Si tenemos un número probablemente infinito de universos, en algún momento llegaremos a dar con un universo con estas particularidades que para nosotros son muy extrañas. No quiero convencerlos a ustedes de que esta hipótesis es real, que es verdadera, porque apenas es una hipótesis, está en desarrollo, pero la traigo a colación porque me parece que indica uno de los problemas de los que quiero hablar sobre que tienen el argumento del fine tuning. Y es que el argumento del fine tuning presupone que sabemos lo suficiente para afirmar que la única explicación o la explicación más probable de la existencia de nuestro universo es el diseño. Pero bueno, es que la física está en pañales, la mayoría de hipótesis de la física aún no han sido comprobadas, uno de esos ejemplos es la hipótesis de multiverso, y por lo tanto afirmar tangentemente que la más probable explicación del universo es el diseño, tal vez es ser arrogante desde el punto de vista desde nuestro conocimiento, no tenemos la suficiente información para afirmar tal cosa. Con la hipótesis del multiverso vemos que es posible otras opciones de explicación de por qué nuestro universo es tan particular. El segundo problema que quería comentar brevemente es que tal vez el argumento de Carlos surge de una disposición psicológica a pensar que el mundo está hecho para nosotros. Es decir, como es difícil pensar que de verdad somos insignificantes, que el acontecimiento de la vida en relación con la historia del universo es menos que un parpadeo, no es nada, y eso es difícil de aceptar. Entonces el teísmo por lo general lo que hace es que, bueno, todo este barrido cósmico, todas estas estrellas colapsadas, todas estas supernovas, todo este derroche de vida que implica la evolución, ya Carlos dijo que el 90% de las especies murieron, todo esto, todos estos miles y miles de millones de años de destrucción están hechos precisamente para que exista apenas un acontecimiento tan pequeño y tan insignificante como la vida. A ese respecto, el físico Steven Weinberg afirma que entre más precisamente comprendemos el mundo, más absurdo es para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, John Sebastián. Ahora la postura creyente tiene espacio para una contrarréplica. Bueno, yo también comparto la idea de que afortunadamente a ninguno de los dos nos van a poner en el asador por estar acá, pero en la vida eterna la cosa será a otro precio. Me parece muy divertido que cuando el ateo siempre ha apelado a la ciencia y ha tildado a los creyentes de alejarse de ella, pues sea precisamente hoy el ateo el que apele al misterio. De hecho, hace un par de meses veía la serie Cosmos con el nuevo presentador, Tyson, y cuando él hablaba de la materia oscura, me parecía escuchar un discurso de otra hora teológico, porque hablaba de la materia oscura como un misterio. Y en ese corto programa de media hora mencionó la palabra misterio 7 veces. Entonces, aludo a esto porque realmente el argumento del multiverso es una hipótesis. O sea, la hipótesis que yo estoy presentando de la sintonía fina es una hipótesis, es una teoría bien confirmada por la ciencia. Me permito leer a Paul Davis, físico de la Universidad Estatal de Arizona, él fue ganador del premio Faraday. Dice: hay para mí poderosa evidencia de que hay algo detrás de todo. Parece como si alguien hubiera ajustado finamente los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión del diseño es apabullante. Pero Sebastián me presenta una teoría que, primero, no puede ser probada. Segundo, no es medible. Tercero, no hay ninguna evidencia. Y por el contrario, las teorías científicas
siempre han gozado de unas características, y es que sean contrastables, que sean refutables, que sean verificables, pero con el multiverso me quedo como en una historia de hadas. El multiverso es una teoría que es lógicamente posible, pero no hay razones para creer en ella. El hecho de que una cosa sea lógicamente posible no quiere decir que uno tenga razones para creer en ella. De hecho, en este momento yo les puedo decir a ustedes que la catedral está bailando reggaetón, o que el mundo está sostenido por una cantidad infinita de elefantes indetectables, y eso es lógicamente posible, pero no hay razones para creerlo. De igual manera, la teoría del multiverso es una teoría que incluso Brian Greene, que es uno de los precursores de la teoría de cuerdas y de la teoría multiverso, él mismo dice que no hay forma de evidenciarla, y que incluso en el futuro no podríamos contrastarla. Entonces, eso me parece curioso, que ahora usted apele al misterio cuando yo le estoy presentando una base científica sólida y una teoría bien confirmada. De hecho, esta teoría es tan fuerte que el ateo más importante del siglo XX, Anthony Flew, después de 50 años de ser un militante del ateísmo, escribir libros acerca del ateísmo, cuando se encuentra con el ajuste fino, él aparece en los medios y dice: me equivoqué, porque hace un ejercicio racional honesto. Y dice lo siguiente, me voy a permitir citar a Anthony Flew: la existencia de las leyes, es decir, simetría y regularidades en la naturaleza, revelaba una mente divina detrás de ellas. Estas leyes, por cierto, eran las mismas que llevaron a Albert Einstein y a los padres de la física cuántica a postular el concepto de la mente de Dios. Es como si el universo supiera que veníamos. Se ha calculado que si el valor de solo una de esas constantes fundamentales hubiese sido ligerísimamente diferente, no se hubiese podido formar ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana. Y la única posible explicación de tal ajuste fino se debe al diseño divino. Después de esto, pues Anthony Flew se convirtió como creyente, pero ni siquiera tienen que estar convertidos. De hecho, todos conocen a Stephen Hawking, y él, quien es un ateo, dice también: el hecho notable es que los valores de estos números, hablando de las constantes que mencioné inicialmente, parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Gracias, Carlos. Ahora la postura atea le hará una pregunta a la postura creyente y este deberá contestarla. Bueno, yo siempre he visto que en cualquier circunstancia los creyentes están dispuestos a identificar el diseño, incluso si estas circunstancias son adversas. Pongamos el ejemplo de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución precisamente nos muestra que nosotros no somos parte de un diseño, no estamos diseñados, sino que somos un cúmulo de circunstancias aleatorias, de ensayo y error, y somos en realidad mutantes. Incluso tenemos órganos que en ese momento no funcionan, que no tienen ninguna utilidad y que incluso pueden propiciar que nosotros muramos, como ese caso del apéndice. El apéndice no tiene ninguna utilidad y puede crear infecciones que nos pueden matar. Y los creyentes en su momento se dieron cuenta que esto contradecía sus creencias y lo atacaron, pero como vieron que la teoría tuvo tal fuerza que ahora sigue vigente, lo que hicieron fue reacomodar su interpretación de lo que es el diseño para encajar con la teoría de la evolución. Entonces mi pregunta es para Carlos: ¿cómo tendría que ser el mundo con vida consciente para que un creyente afirmara que no existe Dios, o que aceptara que no existe Dios? Porque parece que en cualquier circunstancia van a decir que sí, que existe Dios, que hay un diseño. Muy bien. Primero, comentar que la evolución no es incompatible con la posición teísta. De hecho, es perfectamente posible pensar que esa inteligencia que diseñó el universo puso unas potencias generadoras de la materialidad humana dentro de ese proceso evolutivo. Entonces, eso pues es falso. Frente a la pregunta, pues yo tendría que contestar con el argumento que es sustentado en favor del teísmo. Si yo sostengo que el ajuste fino
es una evidencia de que hay un diseñador, o que es la mejor explicación para hablar de una mente inteligente poniendo ese ajuste para que haya vida. Yo creo que en el caso que yo no creería sería entonces donde no apareciera ese ajuste fino, que yo donde quiera que esté pues viera saliendo por las esquinas la conciencia, esos seres inteligentes, que yo me sentara en un parque y sin necesidad de estar en un estado alterado de conciencia, pues las piedras me hablaran y tuvieran una conversación conmigo, o que las piedras me preguntaran, ¿existe Dios? Que pudieran tener este espacio, este debate que tenemos nosotros en este momento. En esas circunstancias yo no creería, porque la conciencia estaría por todas partes y eso no es lo que sucede en el universo que conocemos. Tal y como conocemos el universo, no es un universo lleno de conciencia ni donde emerge por todos los lugares. Bueno, muchísimas gracias. Aquí finaliza la primera parte del debate. Ahora tomaremos un receso de 5 minutos para que quienes estén interesados en hacer preguntas escriban en un papel su nombre, que recogerán aquí los compañeros, y al final escogeremos aleatoriamente 7 personas para que reciban el micrófono y puedan plantear su pregunta durante 1 minuto. Regreso del trabajo y lo que encuentro son un montón de cajas selladas donde están los ingredientes para hacer el pastel, y además de eso abro la nevera y en la nevera hay un montón de cajas de huevos que no han sido utilizadas y que parece que estaban destinadas a hacer el pastel. Y ese estado de cosas actual lo que me permite inferir es que es muy poco probable que el pastel exista, que haya un pastel. Algo parecido pasa con la existencia de Dios. Tal como vemos el mundo, donde hay cantidades industriales de sufrimiento, donde, como ya hemos dicho varias veces, la historia de la evolución muestra que el 90% de las especies ha muerto. Tal como vemos este mundo, es poco probable que exista un Dios que es bueno, que tiene el poder de intervenir en nuestra vida y de cambiar los acontecimientos del mundo, y que está al tanto de todo lo que nos sucede. Antes de seguir con el argumento, me gustaría hacer una breve aclaración. Yo no hablo de todo el sufrimiento. Hay un sufrimiento con el que yo no tengo ningún problema, que es aquel que tiene una compensación que lo justifica. Yo solo hablo del sufrimiento que no tiene una compensación que lo justifique. Pongamos ejemplos. Un sufrimiento que tiene una compensación que lo justifica es el hecho, por ejemplo, de si yo tengo cáncer y la única manera de salvar mi vida es la amputación de una pierna, entonces el sufrimiento que se causa con la amputación de la pierna está justificado porque no hay otra manera de salvar mi vida. Ese sufrimiento es un sufrimiento que no es gratuito, que está justificado, que tiene una compensación, y yo no tengo ningún problema con esos sufrimientos. En el mundo hay muchos de este tipo de sufrimientos y mi argumento no se refiere a estos. Mi argumento se refiere, por el contrario, a otros, como la tortura a un niño. No hay nada valioso que podamos sacar para poder justificar el hecho de que un padre torture a un niño. No hay nada en el mundo tan valioso como para pensar que justifica el hecho de que un niño sea torturado. Ese es el sufrimiento al que yo me refiero en mi argumento, y lo que parece curioso es que en el mundo incluso hay muchas más cantidades de este tipo de sufrimiento que el del caso de la amputación de la pierna. Por un lado, millones de niños mueren al año por enfermedades como la malaria, mueren millones de niños por la hambruna. Ya sabemos que la evolución ha derrochado vida y que la mayoría de las especies han muerto de manera dolorosa. Y además de eso, incluso para no ir tan lejos, en Latinoamérica una de las causas más grandes de muertes de mujeres es el cáncer de mama. Y parece que todo este cúmulo de sufrimientos no tiene nada que lo compense. No hay ninguna cosa valiosa que hayamos podido sacar de este sufrimiento. Por ejemplo, ¿qué cosa valiosa podríamos sacar del sufrimiento que se causó en el Holocausto nazi? No hay nada valioso que justifique tal ignominia. Pueden decir que nos enseñó a ser conscientes de la historia, pero eso no es suficiente, porque tiene que ser como el caso de la amputación de la pierna. Tiene que ser que no había de otra manera para que nosotros fuéramos conscientes de la historia, y en realidad pues es posible pensar en muchas otras maneras. Entonces, a ese respecto, incluso un ateo que tenía ascendencia judía, que sobrevivió a los campos de concentración, Primo Levi,
precisamente decía algo parecido. No hay ninguna oración propiciatoria que justifique tal ignominia. Ahora, incluso en el caso de que ustedes crean en un ser así, que es bueno, que cambia nuestra vida, que se preocupa por nosotros, sería mucho más difícil explicar todo esto, porque parece que este Dios que es infinitamente bueno actúa como un esquizofrénico. Es decir, por un lado prefiere salvar a un anciano que tiene pocas esperanzas de vida, prefiere curarlo de una pierna en una iglesia, pero por otro lado no prefiere salvar a una mujer que ha sido encerrada durante 20 años en un sótano y ha sido violada durante esos 20 años por su padre. ¿Cuántas veces habrá rezado esa mujer? ¿Cuántas veces habrá pedido a Dios que la saque de ese sufrimiento, que cambie su destino? Y Dios no hizo nada para detener semejante ignominia. Entonces, incluso para la persona que cree que Dios es bueno y que es todopoderoso y que se preocupa por nosotros, sería muy difícil para ella explicar por qué Dios actúa como si fuera un genio maligno. Si en realidad existe Dios, tendríamos que decir lo mismo que dice Woody Allen. Si existe Dios, debe tener una buena excusa. Gracias. Bueno, muchas gracias, John Sebastián. Ahora le daremos espacio a Carlos Eduardo para que pueda hacer una réplica. Es peculiar que cuando Sebastián replicó a mi argumento sobre la sintonía fina, él apelaba a una teoría sin evidencia. Y ahora, cuando presenta su argumento, apela a la evidencia, a la verificación de todos los casos de la compensación para todos los casos de sufrimiento. Es importante que en este punto nosotros separemos el problema racional del sufrimiento y el problema emocional del sufrimiento, dado que si esto es una discusión filosófica, racionalmente yo me veré llevado a explicar racionalmente el problema del sufrimiento, que es un problema que ha acompañado la discusión teísta durante muchos siglos. Pero si es el problema emocional del sufrimiento, eso es otro lugar. No quiere decir que yo le quite fuerza ni le quite peso al sufrimiento humano, por el contrario, la posición teísta le parece terrible el sufrimiento, y de hecho en el teísmo cristiano pues el sufrimiento es tan fuerte que no es un Dios que se queda cruzado de brazos, sino que tiene que encarnarse en la historia del hombre para ayudarlo a llevar ese sufrimiento y darle una promesa. Pero antes de pasar a ese punto, yo quisiera, este argumento que presenta Sebastián es una sofisticación del problema del mal, del problema del sufrimiento, quisiera hablar un poco de él para irme ajustando al sufrimiento necesario o innecesario. Para ello, y recordando lo que citaba del holocausto nazi, quiero citar a uno de mis escritores favoritos. De hecho, este libro que voy a citar me gusta mucho, Ambrose Bierce, en el Diccionario del Diablo, ¿no? Él tiene una definición de responsabilidad en la que dice: responsabilidad es una carga trasladable que se pasa fácilmente a las espaldas de Dios, al destino, a la fortuna, a la suerte o al vecino. En la época de la astrología era frecuente descargarla sobre una estrella. Y cito a esta definición de Bierce para hablar del libre albedrío. Yo considero que la mayor fuente del sufrimiento en el mundo es la libertad. Aclaro, no todo el sufrimiento humano se explica desde la libertad. Están los desastres naturales, están esos sufrimientos que aparentemente no tienen compensación, que no suceden por los actos de otros. Pero el argumento de la libertad frente al problema del sufrimiento es un argumento muy racional, porque si Dios es todo bondad, si es todo amor, pues no podría crear seres que no fueran libres. Es decir, Él tiene que crear seres libres para que tengan la posibilidad del bien moral o no. En el momento en que yo le vaya a dar un palazo a usted porque se está durmiendo,
Entonces, yo le voy a dar un palazo, no es cierto, no es cierto. Yo le voy a dar un palazo, entonces las leyes que Dios puso en la naturaleza hacen que esa madera se convierta en pasto para que le dé suavecito. O si yo lanzo improperios y vulgaridades en contra de los que están acá, entonces por esas leyes divinas el aire se las lleva y ustedes escuchan unas dulces palabras, pues Él estaría entrando y rompiendo lo que nos hace humanos, que es la libertad. Y la libertad es el único medio para poder tener la posibilidad de obrar bien o obrar mal. Y no hay libertad si no hay la posibilidad del mal moral. Esa es la primera parte. Ahora, creo que el concepto ya de sufrimiento necesario o innecesario es una interpretación, es un adjetivo interpretativo, no es un hecho. El sufrimiento es un hecho, todos lo podemos constatar. Pero decir que es necesario o innecesario, eso depende de mi carga epistemológica, mi capacidad de cognición. Entonces, para ustedes puede ser muy común que si miran hacia atrás en sus vidas, hay algún momento en el que tuvieron un episodio que aparentemente no tenía justificación, no tenía compensación, un episodio de sufrimiento, pero mirándolo desde el futuro se daban cuenta que era para algo bueno. Entonces, ahora yo creo que el soberbio es Sebastián, porque exige una explicación para todos los sufrimientos cuando el conocimiento del hombre es limitado. Nosotros tenemos un acceso restringido al conocimiento de las cosas, y eso lo conocemos desde la misma física. Por ejemplo, Sócrates, ustedes saben que lo tildaron de loco, sus ideas no fueron entendidas en su época, y el hecho de que a él lo hubieran incluso llevado a tomar la cicuta no quiere decir que él no tuviera una razón o un propósito por lo que actuaba así. El hecho de que no lo entendieran no quiere decir que no tuviera una razón, y mucho mayor sería para Dios. Si Dios es un conocimiento ilimitado, es omnisciente, entonces el conocimiento de nosotros frente al conocimiento de Dios es muy pequeño. Por ese lado creo que el necesario y innecesario depende de la limitación. De hecho, el filósofo Armstrong, en su libro El problema inductivo del mal, tiene más de 6 razones por las cuales nosotros tenemos limitación cognitiva. Por ejemplo, la falta de datos, cuando la situación es compleja frente a nuestro entendimiento. Entonces son razones fuertes para pensar que ese adjetivo de necesario es una interpretación. Pero finalmente, el teísmo cristiano tiene una explicación que dar para ese problema del sufrimiento y los sufrimientos que considera el ateo innecesario, y es la promesa de la salvación. Entonces, si estamos hablando racionalmente, pues una explicación racional para los teístas cristianos es que cualquier sufrimiento que se viva es muy pequeño considerado al gozo de la eternidad. Si ustedes comparan el instante, el susurro en el viento en que nosotros estamos en el universo, el tiempo en el universo también es un susurro frente a la eternidad. Entonces, dentro de la perspectiva cristiana, esa promesa de salvación y de una vida eterna en un gozo es una respuesta para ese sufrimiento. Me gustaría terminar la réplica contándoles una descripción muy bella que hace de la eternidad David Lodge en uno de sus libros. Él dice que si hubiera una bola de acero del tamaño del mundo y una mosca se posara sobre ella, el día en que la bola se desgastara por el roce de la mosca, no habría comenzado la eternidad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora daremos espacio a la postura atea para que haga una contrarréplica. Bueno, tal como entiendo, la respuesta de Carlos va como en 3 momentos. El primer momento es como
una relativización o más bien es como una acusación que él me hace de que yo estoy cometiendo el mismo error que acusé que él estaba cometiendo al principio, que es la de ser muy soberbio, que porque no tenemos el suficiente conocimiento para saber si el sufrimiento es necesario o no. La segunda parte creo que él intenta usar el libre albedrío para explicar los sufrimientos y después usa la salvación eterna. Voy a responder entonces en ese orden. Primero, creo que esa acusación no me cala a mí porque yo no me estoy basando en conocimiento científico. No creo que uno tenga que ser un físico cuántico para poder identificar si un sufrimiento es gratuito o no. Es obvio, por ejemplo, en el caso de la tortura, que eso no tiene compensación, eso es gratuito. Relativizar eso es ser un irresponsable desde el punto de vista moral. Entonces, por ese lado, creo que la acusación no me cala. Y además de eso, no explica todas las cantidades de sufrimiento innecesario que hay en el mundo. Lo segundo, el libre albedrío. Si intentemos estar de acuerdo con él en que el libre albedrío explica el sufrimiento. El libre albedrío incluso no explica todo el sufrimiento que hay en el mundo. Es decir, ¿qué relación tiene el cáncer de mama con el libre albedrío? ¿Qué relación tiene la malaria con el libre albedrío? Ese tipo de sufrimientos no tienen ninguna relación con el hecho de que somos seres libres. Entonces creo que por ese lado el libre albedrío no funciona porque yo no niego que existan sufrimientos que tienen una compensación. Ya lo dije al principio, sí existen sufrimientos que tienen una compensación, pero yo no me estoy refiriendo a ellos, yo me estoy refiriendo a los que no tienen una compensación y el libre albedrío no me da una explicación de todos los sufrimientos que existen. Así que no creo que sea una buena forma de responder a mi argumento. E incluso, si dijéramos que todos los sufrimientos que hay en el mundo existen para que exista el libre albedrío, entonces tal vez podemos poner en duda el valor que tiene el libre albedrío, porque es necesario que cientos de mujeres a lo largo de la historia hayan sido violadas para que exista el libre albedrío. Tal vez entonces el libre albedrío no es algo tan bueno como parece. Lo segundo, con respecto a lo del libre albedrío, es que parece que nosotros los humanos podemos hacer cosas que un Dios omnipotente no puede, porque si nosotros podemos corregir a nuestros hijos y nadie nos tacha o nadie nos acusa por quitarle la libertad al niño, ¿por qué Dios, que es todopoderoso, no puede corregirnos a nosotros? Entonces parece que la respuesta de Carlos muestra que nosotros podemos hacer cosas que un ser omnipotente no puede hacer. Con esto termino la respuesta al libre albedrío. La respuesta a la incognoscibilidad de lo que piensa Dios, a lo que no sabemos qué es lo que piensa Dios, precisamente me da la razón a mí. Con la información que tenemos, no sabemos si hay una compensación, parece que no, o sea, con la información que tenemos es suficiente para mostrar que no hay compensación. Lo que dice Carlos precisamente me da la razón, porque él dice, no conocemos lo que piensa Dios. Yo estoy diciendo, precisamente esa es la verdad. Es tan difícil explicar que un Dios bueno y omnisciente y omnipotente actúe como un esquizofrénico. Entonces yo estoy partiendo de información que tenemos y él está dando como un ejemplo. Pongamos el ejemplo que hace las personas cuando les pasa algo demasiado malo y no pueden comprenderlo. Por lo general la primera respuesta de esa persona es como Dios tiene un plan para mí o Dios sabe qué es lo que hace. Pero eso es una forma de pensar con las ganas, es decir, cuando no tenemos la manera de asimilar dolores o sufrimientos tan fuertes, nos respaldamos sobre la incognoscibilidad de lo que piensa Dios. Y por último, con respecto a la salvación eterna, tenemos noticias de la existencia de otro mundo después de la vida. Mi argumento se está basando en conocimiento que tenemos y que es fácil de adquirir, en información que es fácil de adquirir, pero la existencia de un mundo más allá de nuestro mundo, en donde va a haber una gran compensación y una gran dicha. ¿Cuál es la noticia de ese mundo? No tenemos ninguna información, no hay nada que nos diga, ni siquiera la física, ni siquiera la biología, no hay nada que nos diga que existe otro mundo con esas características.
Lo que yo creo, y para finalizar, es que esa respuesta de que hay una compensación en el otro mundo es más bien otro caso de pensar con el anhelo, de pensar con las ganas. Es decir, sabemos que este es un valle de lágrimas, como dice la Biblia, sufrimos mucho, vemos cómo mueren nuestros seres queridos, sabemos que nuestras acciones no tienen una trascendencia cósmica, y eso es difícil de aceptar, eso es duro. Entonces, y sabemos que hay personas que son malas y cometen daños irreparables, y eso es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar que esas personas cuando mueran no van a ser juzgadas, no van a tener un castigo. Entonces, la mejor manera o la manera psicológica de responder a eso es precisamente pensar que no, en el otro mundo sí va a haber justicia, en el otro mundo sí va a haber una compensación, pero yo creo que eso es más bien pensar con las ganas, porque no tenemos información para afirmar que existe un mundo de tales características. Lo que decía Sigmund Freud es muy cierto. Una de las causas de que creamos tan fervientemente en la existencia de Dios es porque sabemos en el fondo que es falso. Sabemos en el fondo que el mundo es difícil, vivir acá en este mundo es muy difícil. Nosotros nos cogemos el cuerpo que tenemos, nosotros nos cogemos el país en donde nacemos, nos cogemos los sufrimientos que se nos causa a lo largo de la vida, y aceptar eso es difícil. Entonces es mejor pensar en que efectivamente hay un mundo en donde hay una compensación y seremos felices para siempre. Bueno, muchas gracias. Ahora la postura creyente podrá hacer una pregunta a la postura atea y este la contestará. En la Segunda Guerra Mundial, un psiquiatra radicado en Viena, judío, fue llevado a los campos de concentración, que usted menciona ahora. Él se llama Viktor Frankl. Cuando él llega a los campos de concentración, se plantea 3 objetivos. Primero, sobrevivir. Segundo, usar sus conocimientos médicos para ayudar a las personas que estaban en los campos. Y tercero, aprender de esta experiencia. Recordemos que en los campos, pues al que no servía lo llevaban a los hornos, y a los que servían para trabajar los ponían en los trabajos forzosos. En ese aprendizaje, Viktor Frankl hizo una investigación como psiquiatra y se dio cuenta que las personas que sobrevivieron a esos trabajos forzosos tenían un sentido de su vida, un propósito. De hecho, el libro de Viktor Frankl se llama El hombre en busca de sentido. Y esa fue la conclusión de su trabajo de investigación en los campos de concentración. Pero si miramos el siglo XXI, la neurociencia nos muestra cómo en nuestra corteza prefrontal se activan varias áreas en el momento en que formulamos objetivos. Pareciera que el cerebro tiene un principio teleológico, es decir, de un fin. Y si nosotros los seres humanos somos diseñados con un propósito, o tenemos un propósito de la existencia, ¿qué tiene el ateísmo para ofrecerle a la humanidad? Bueno, lo primero que tendría que decir es que lo que ofrece el ateísmo es autonomía moral. Es decir, nosotros ya no actuamos por miedo a un Dios fiscalizador que nos dice cómo actuar, que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, con quién debemos acostarnos, sino que más bien nosotros actuamos por convicción. Es decir, buscamos las mejores razones para decir que matar a una persona inocente es malo, para decir que la violación es mala. Entonces yo creo que una de las cosas que nos ofrece el ateísmo es precisamente la autonomía moral. No tenemos que tener un miedo a un castigo eterno, sino que precisamente actuamos por convicción. Ese sería lo primero que ofrece el ateísmo. Incluso esa autonomía moral es algo que está muy acorde al cristianismo. El cristianismo precisamente piensa que es mucho mejor que una persona actúe por convicción y no por miedo al infierno o al cielo. Incluso esta relación que se hace entre esta autonomía moral atea y esa idea moral cristiana la hace Zizek. Zizek muestra que hoy en día quien mantiene viva
esa iniciativa de actuar no por miedo al castigo, sino por convicción, que hacía parte del cristianismo, ahora hace parte más bien de los ateos. Los ateos intentamos siempre encontrar las mejores formas de saber qué es lo bueno y qué es lo malo por nosotros mismos. Eso sería una de las cosas que ofrece el ateísmo. Lo otro es que, bueno, si es con respecto a la religión, sí, el ateísmo no ofrece una salvación eterna, el ateísmo tampoco ofrece un castigo eterno, no ofrece un infierno eterno, tampoco ofrece un Dios fiscalizador, ni tampoco ofrece un mundo hecho para nosotros. Y yo creo que precisamente por eso es que es difícil aceptar el ateísmo. Yo creo que ser ateo requiere de un esfuerzo, porque es difícil aceptar cómo es el mundo en realidad, y precisamente yo creo que este esfuerzo nos puede motivar a ser mejores personas. Así que esa es mi respuesta a la pregunta de Carlos. Bueno, muchas gracias John Sebastián y Carlos Eduardo. Así finaliza formalmente el debate y ahora nos tomaremos un receso de 1 minuto y de ahí empezaremos el espacio para las preguntas. Les recordamos que se van a escoger aleatoriamente 7 de los nombres que tenemos en esta bolsa. Cuando lo nombre la persona se va a levantar y le acercaremos el micrófono. Les recuerdo que tienen 1 minuto para formular la pregunta y los polemistas tendrán 3 minutos para contestarla. Para iniciar vamos a leer una pregunta que nos envían desde la Universidad Veracruzana de México. Esta pregunta, esta pregunta la hace José Eduardo Solís de la Universidad Veracruzana de México y es para el creyente, para Carlos Eduardo. Si Dios existe, ¿por qué ha hecho de su existencia algo tan complicado de entender para el ser humano? Por favor, Carlos. Por allí decían que Dios está en todas partes, ¿no? Ya está en México. Vamos a ver. Pues dentro del teísmo cristiano pensamos que este es un mundo caído, ¿no? De hecho, vemos enfermedad, vemos desastres, y yo creo que el hecho de no percibirlo es parte de eso, sería como una enfermedad del corazón, ¿no? Del interior, no poder percibirlo. Yo creo que él no se ha hecho complicado. Recordemos, si fuera tan complicado conocerlo, la gran mayoría de la población mundial pues lo experimenta, cree en él, lo conoce, lo siente. De hecho, pues a no ser que yo esté de San Cancio, estaría teniendo una experiencia rara de Dios. Entonces yo creo que él no se ha complicado, y el teísmo cristiano de hecho se manifiesta y se hace visible a través de Jesús. Él muestra lo que es, y las personas, los creyentes, podemos conocerlo a través de esa revelación. Entonces no creo que sea complicado. Muchas gracias, Carlos. Francisco Carvajal, si pudiera ponerse de pie para que le acerquemos el micrófono. Solo era eso. ¿Me prestas el papelito? Es que no recuerdo cuál fue la que... No, sin sacarlas de Wikipedia. No. Eso. Vale, gracias. Esto es para Carlos. Entonces, ¿existe algún cálculo en relación al espíritu y el alma? ¿En dónde quedan estos? ¿Existe algún cálculo en relación al espíritu y el alma? ¿En dónde quedan estos? ¿A qué te refieres con cálculo? Tú estuviste hablando mucho de cálculos. Ah, claro. Y estuviste hablando, tu argumento se estuvo basando... matemática? Sí, meramente matemático. Y tu argumento se estuvo basando mucho en esto, pero entonces, algo de los teístas, pues primero estoy en una posición muy neutral, pero algo de los teístas es que sí, una vida más allá
se refiere también a que lo que trasciende es el espíritu y el alma. Entonces el cálculo para estos, si es que existe, ¿dónde queda? Bueno, ahí no hay unas matemáticas. De hecho, hay alguien que trata como de aplicar las matemáticas para buscar la relación entre el espíritu. Y hay dos profesores por acá que en sus estudios doctorales lo estudiaron, Spears, pero no lo hace con números, no lo hace con esa notación científica, sino que simplemente el cálculo es la lógica, ¿no? Y el mejor cálculo de los creyentes, y perdón que suene romántico, es la misma definición de Dios. El mejor cálculo para saber que un creyente recibe el Espíritu en su alma es el del amor. Entonces la medida de ese amor es cuando es capaz de amar sin medida al otro y a Dios. Esa es una respuesta, yo sé que muy romántica, pero ese es el cálculo de los creyentes. Bueno, mi pregunta es para usted. Todo lo creado en este mundo debe tener un fin. Si Dios hubiera hecho al hombre y a su entorno perfecto, entonces ¿qué fin tendría el hombre? Lo que pasa es que yo no creo que haya un fin. En realidad yo creo que es más bien una característica de nuestra psicología pensar que absolutamente todo tiene un propósito, pero lo que vemos es que no es cierto. La evolución no tiene un propósito. En la evolución, o no un propósito trascendente, digámoslo. En la evolución se juntan una serie de circunstancias aleatorias y por medio de ensayo y error las especies van evolucionando, van muriendo, otras van sobreviviendo, e incluso se ve que es una forma de proceder algo torpe. Por lo que hemos visto, el 90% de las especies ha muerto. Entonces, lo que yo creo es que no hay propósito. Precisamente lo que yo he dicho en un principio es que es muy difícil aceptar el ateísmo porque para nosotros es más fácil pensar que nosotros somos herramientas de un ser divino y que tenemos un propósito trascendental. Y pues yo no creo que eso sea así. Precisamente el ateísmo lo que concluye es que no hay ningún propósito trascendental, sino que la vida es apenas un acontecimiento aleatorio en la historia del universo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la Universidad Veracruzana en México. Esta es de Miguel Ángel León, también para Carlos. Si Dios existe, ¿por qué quiere que sepamos que existe? ¿No habla de un ser prepotente para tratarse de Dios? Quería mencionar algo de la pregunta anterior antes de responder esta, y es que la evolución sí tiene un propósito, y es adaptarse. En un fin último es la supervivencia. Si Dios existe, ¿por qué quiere que sepamos que Él existe? Dentro del teísmo cristiano, tengo que apelar al teísmo cristiano, Él se manifiesta porque es la manera en que nosotros somos felices. Si nosotros miramos la realidad, pareciera que todas las personas andamos sin un manual de instrucciones, y la vida se nos hace como una carrera de carros chocones. Entonces, Él no nos crea ni siquiera porque nos necesite. Él nos crea en un acto de amor. Entonces, tampoco necesita que lo veamos. Si es un ser con las características que lo define la filosofía, que es omnipotente, omnisciente, no tiene limitaciones, ¿qué necesidad tiene de que alguien se vea en Él? Es simplemente la manifestación de su bondad suprema para que nosotros tengamos una experiencia de Él y podamos ser felices. Muchas gracias. Julián Restrepo, si puede ponerse de pie. Buenas noches, gracias. Mi pregunta es para Carlos. La ciencia nos comprueba de que la especie humana tiene alrededor de 10.000 años. Quiero saber el momento exacto en que esta especie en su evolución empezó a creer en Dios, o si los primeros ancestros de la especie fueron Adán y Eva. Alrededor de la especie humana. Bueno, muy bien.
digamos, los antropólogos, desde que se identifica todas las características del Homo sapiens sapiens, identifican rasgos de religiosidad en sus manifestaciones culturales y estéticas. Uno puede mirar los hallazgos de las cuevas de Altamira, por ejemplo. Entonces el Homo sapiens como tal, desde que aparece, es un ser que muestra religiosidad. La segunda parte, como de tu pregunta, va hacia el punto si yo soy creacionista, evolucionista. Dentro del teísmo es posible tener esas dos posturas. Yo me inclino un poco hacia el evolucionismo, sin ser creacionista, es decir, tomo a Adán y Eva como una representación de la humanidad. De hecho, las palabras etimológicamente representan eso, pero del teísmo también hay creacionistas, tampoco hay una incompatibilidad. San Agustín hace, digamos que más de 1300 años antes de Darwin, él planteó, por ejemplo, al explicar el Génesis, él planteaba que los días de que aparecen en la creación no eran un día como tal, sino que correspondían a eras geológicas que duraban mucho tiempo. Es decir, la Biblia no es un libro científico, ni lo pretende ser, es un libro que muestra la relación de un hombre con su divinidad. Y yo me voy por esa línea, yo me voy por una línea más evolucionista. Sin embargo, aunque yo voy por esa línea, recuerden que por allá en los 70 más de 100 científicos firmaron una carta para no aceptar la teoría de la evolución. La teoría de la evolución tiene sus vacíos. ¿En qué momento el Homo erectus se volvió un Homo sapiens sapiens? Ahí es lo que llaman el eslabón perdido, tiene unos vacíos. Hace un par de años en Discovery veía cuando hacían los análisis de Lucy que pareciera que no es como hemos pensado, que venimos de la familia del chimpancé, sino que somos primos, o sea, es otra rama de evolutiva. Entonces eso generaría también un ataque fuerte a la evolución. Y como toda teoría científica, las teorías científicas son refutables, son insuficientes para explicar ciertas situaciones. Entonces, a pesar de que yo me apegue a esa teoría, soy consciente de que como en todas las cosas en la ciencia, en algún momento pueden falsearla y postular otra. ¿Es claro o quieres preguntar algo más? Está bien, gracias. Está bien. Bueno, gracias Carlos. Hugo de Jesús Torres Ayala. Buenas noches a todos. Mi pregunta pues consta más bien, haciendo un pequeño paréntesis, es como algo más bien de un análisis del lenguaje. Nosotros tenemos como de alguna manera, o el debate se da por el lenguaje, estamos entendiendo conceptos y dándolos pues a conocer, y más o menos mi pregunta está enfocada en que tenemos la idea, por ejemplo cuando hablamos de un bombillo, tenemos la referencia como tal del bombillo y podemos decir que existe y es palpable. Voy al concepto de Dios. ¿Es posible decir el concepto de Dios como algo representable o algo cognoscible a través del lenguaje sin remitirnos exactamente a teorías cósmicas o de algún estilo físico, matemático más allá? ¿Para quién es la pregunta? Para ti. Tranquilo, Sebastián, que por estar sentado a mi diestra estarás conmigo en el paraíso. No. Bueno, yo quiero resaltar algo, muchachos, quiero resaltar algo. Resulta que el debate tiene una pregunta esencial y es: ¿existe Dios? La argumentación que hemos hecho es una argumentación en torno a si existen buenas razones para pensar que Dios existe. Es una pregunta un poco más abstracta, ¿sí? El debate no es el impacto de las religiones, si lo que creen los cristianos o los musulmanes es más acertado, qué es lo que creen. Yo, pues, por no hacer un desaire, he contestado las preguntas que tienen que ver con eso.
Y también pues quiero contestar la pregunta suya. Claro que sí existe, no tenemos que hacer análisis matemáticos ni para poder hablar de Dios. De hecho, casi toda la teología se ha construido a partir de ese lenguaje, pero es un lenguaje que no escapa a la lógica. Piensa que todo lo que nosotros hacemos parte de esa lógica, y nosotros, si bien no podemos ver los números, tampoco podemos ver muchas entidades en las que creemos. No quiere decir que no existan, los números existen, la lógica existe. Entonces yo creo que numéricamente no necesitamos los números para hablar de Dios, pero la lógica pues es como nuestro punto de encuentro, ¿no? La lógica en nuestro lenguaje. No podemos pensar en un soltero casado, por ejemplo. Eso es una contradicción, entonces a la lógica no. Y de hecho este debate es precisamente usar la lógica, y ya el auditorio escogerá cuáles argumentos son presentados de manera lógica y razonable y son una fuerte evidencia para creer en la existencia de Dios. Yo puedo añadir una cosita ahí porque como que no me quieren hacer preguntas. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa pregunta yo me imagino que surge de esa idea del positivismo lógico, de que temas como la trascendencia de Dios o algo así no tiene sentido. Pues precisamente nosotros, estando aquí sentados, mostramos que no creemos en lo que dicen los positivistas lógicos. Pensamos que sí se puede hablar con sentido sobre la existencia de Dios y que se pueden presentar argumentos y que uno puede hacer referencia a Dios sin ningún problema. Entonces, esa sería mi respuesta con respecto a eso también. Gracias. Tenemos una pregunta aquí en las redes de Klaus Pop, que pregunta a la posición creyente, a Carlos. Se discute si existe o no Dios, pero ¿se trata de defender un Dios en particular o no importa el Dios sino solo que sea razonable pensar en uno? La pregunta surge por los chistes de tono cristiano. ¿Puede sostenerse que existir un Dios es conforme a lo dictado en las Escrituras, o que no es uno sino varios? ¿Cuáles serían las características de ese Dios? ¿Piensa o solo actúa como una de tantas fuerzas en el universo? ¿Es preciso pensar en un arquitecto o, como sugiere Russell, la necesidad de búsqueda de un origen es más que un problema de imaginación por parte de los hombres que son incapaces de salir de su historia de aprendizaje? Bueno, vamos por partes, ¿listo? Vamos a empezar acá tome nota, pero empieza la pregunta y yo voy respondiéndola a medida que va sacando los interrogantes. Se discute si existe o no Dios, pero ¿se trata de defender un Dios en particular o no importa el Dios sino solo que sea razonable pensar en uno? Hasta ahí, esa es la primera pregunta. En efecto, pues hace un momento lo respondí. El debate no es para defender un Dios en particular. El debate es para, incluso mi argumento defiende la existencia de un diseñador, de una mente inteligente. Ese es el punto abstracto del debate. Y mi idea es convencer al ateo de que hay razones para pensar que hay una mente inteligente que sintonizó el universo para que haya vida. Hasta ahí, pues uno tendría que decir, si yo soy ateo y soy honesto intelectualmente, el argumento, si es más fuerte que el argumento del ateo, pues me hace salir de mi ateísmo, ¿no? Pero entonces mi interés no es mostrar un Dios en particular. Lastimosamente, pues yo tengo que hablar desde lo que yo soy. Entonces, yo soy católico y como católico, pues ya cuando me hacen preguntas referidas al teísmo, pues tengo que responder de ahí. Yo podría evadirlas, pero como le repito, me interesa mucho pues también dar razón de mi fe. Sigue. Bueno, ¿puede sostener que debe existir un Dios que es conforme a lo dictado en las Escrituras o que no es uno sino varios? ¿Cuáles serían las características de ese Dios? Bueno, esa sería otro debate. Saber si el Dios revelado es Alá o si el Dios revelado es el Dios de Jesucristo o si es Shiva o si es el Nirvana, en fin. Ese es otro debate, no es el debate pues en el que estamos en este momento. Bueno, siguiendo con la idea de cuáles serían las características de ese Dios, está acá.
¿Piensa o solo actúa como una de tantas fuerzas en el universo? Es preciso pensar en un arquitecto o, como sugiere Russell, la necesidad de búsqueda de un origen es más un problema de la imaginación por parte de los hombres que son incapaces de salir de su historia de aprendizaje. Bueno, digamos que por transparencia y honestidad yo debo contestar esa pregunta. Lo primero, en el debate yo simplemente presento el arquitecto. Él habla de tres. Entonces, en el debate yo presento el arquitecto. Ese es el punto que me interesó argumentar. Y ese es el punto que me replicó Sebastián. Lo segundo, frente al Dios de Russell y el Dios que se manifiesta en el mundo, entonces, por honestidad, yo les debo decir, el Dios en que yo creo es un Dios que interviene en la historia, que no se cruza de brazos frente a la experiencia humana y que por el contrario la llena de sentido. Y por eso se manifiesta a lo largo de toda una historia de salvación en la Escritura, como lo menciona el que está haciendo la pregunta. Y que es latente, está latente desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento en el pueblo judío, y es patente en el Nuevo Testamento ya con Jesucristo. Bueno, muchas gracias. Genaro Pinilla, si puede ponerse de pie. Buenas noches. Yo pienso que el problema de Dios se resuelve muy fácil. Digamos, no se necesita tantos argumentos circulatorios. Desde la misma ciencia se elimina todos los argumentos que se utilicen para demostrar la existencia de Dios. No es sino que ustedes vayan al grano y tengan una pregunta clave, que es: ¿puede existir el pensamiento por fuera del cerebro? Las neurociencias han demostrado que no existe el pensamiento por fuera del cerebro. Así hayan muchos escritores que le hablen de espíritus que van al más allá, que regresan, todo eso es pura fantasía. Desafortunadamente la filosofía cayó esclava de la metafísica y habla de almas, de espíritus, y tengan en cuenta que la teología no es ninguna ciencia. La teología simplemente es un cuento fantástico que lo llevaron a las universidades, es una vulgaridad para hablar de una entidad abstracta. Pero lo curioso es lo siguiente: Dios sí existe, pero como meme cultural. Es decir, existe como una idea. Es una idea que ha sido impregnada por los padres. Los primeros lavadores del cerebro son los padres, nuestros padres. Después la institución escolar y aún hasta la universidad, que propaga todas esas fantasías. La neurociencia demuestra que no puede existir pensamiento por fuera del cerebro. Por lo tanto, pensamiento divino no existe, porque no hay un cerebro divino. No puede haber diseño inteligente, porque la inteligencia está en el cerebro. Por lo tanto, todas las elucubraciones que ustedes hagan sobre discursivas y así le hagan vueltas, argumentos circulares, no pasa de un ejercicio o de una masturbación intelectual. Y considero que ustedes deben meterle más sentido a las ciencias. La ciencia es la que da la explicación de la realidad. Y ese tema de Dios sí puede entrar a la universidad, pero no para hacer proselitismo ideológico o religioso, sino como objeto de estudio. ¿Quién lo aborda en la universidad? No la teología. Lo aborda la filosofía de la religión, la sociología de la religión, la antropología de la religión, la psicología de la religión. Son las ciencias las que trabajan con esa idea o ese meme cultural. ¿Por qué la humanidad se ha gastado tantos siglos pensando en un Dios? Para el compañero, el cristianismo no ha evolucionado nada. El cristianismo es una revisionismo, una reinvención
del animismo. Permítame, yo lo Del interrumpo. Es que creo que, pues, me imagino que hay muchas más personas que quieren preguntar y... Sí. No. No hay una pregunta específica para los... La pregunta específica es, ¿existe un pensamiento divino, como lo muestra? Es decir, que piensa, que desea, que diseña, que castiga, es decir, la proyección del ser humano sobre una imagen que llaman Dios. Los católicos dicen que Dios creó al hombre, pero nosotros los materialistas decimos que es el hombre el que ha creado a Dios. Muchas gracias. Pues creo que ambos pueden contestarla. Intentemos hacerlo brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, es que dijo muchas cosas, pero pues no sé, creo que lo que subyace a eso es que está diciendo que no tiene sentido discutir con argumentos este tema. Yo pienso que yo no comparto esa idea, porque incluso en la neurología todavía hay una discusión teórica muy fuerte de si las experiencias fenoménicas son materiales o no. Y todavía hay una discusión fuerte entre los mismos neurólogos. Entonces, ¿por qué no discutir sobre este tema que incluso los físicos discuten, que es el tema de la existencia de Dios? Víctor Stenger, que es uno de los grandes físicos que hay en la actualidad, dedicó todo un libro para refutar el argumento que hoy expuso Carlos, por medio del conocimiento que nos brinda la física. Así que yo creo que si incluso los científicos le dedican tiempo a este tipo de temas, ¿por qué nosotros no podemos dedicarle tiempo? Es más, la ciencia todavía está en pañales y todavía hay cosas que no puede explicar, y por eso es que todavía existe la filosofía, porque podemos especular sobre ese tipo de vacíos cognitivos. Carlos va a comentar algo. ¿No? Perfecto, no. Ah, bueno. Yo llevo 12 años trabajando en neurociencia y como lo dice Sebastián, en la neurociencia uno se puede comprometer epistemológicamente con la teoría que quiera, puede ser dualista, puede ser materialista, teoría de la identidad, entonces también es otra discusión abierta. Muchas gracias. Luis Gómez. Luis Gómez. Es una pregunta para Carlos. ¿Con qué argumentos habla de evolución, creacionismo y teísmo sin entrar en contradicciones? Bueno, la respuesta es simple. Yo como ateo puedo aferrarme a la idea de que el universo surge espontáneamente y en esas disposiciones naturales se dio un proceso evolutivo hasta llegar al hombre, a la materialización del hombre. Como ateo puedo pensar eso. Bajo los argumentos teístas, que no solo es el argumento de la sintonía fina, sino también el argumento cosmológico, desde la causalidad y el Big Bang, el argumento de la contingencia, pues yo puedo expresar que hay una causa de ese universo. Todo lo que empieza tiene una causa, todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto tiene una causa, y esa causa es la que nosotros llamamos Dios, esa causa que no tiene origen, porque precisamente a partir de esa causa es que nace el espacio y el tiempo. Eso es compatible con la evolución y ni siquiera necesito mis palabras para responder eso, sino puedo volver 1300 años antes de Darwin a San Agustín, que decía, es perfectamente posible que esa causa, ese creador, hubiera dispuesto unas potencias en el universo para que se fuera dando la materialización del hombre tal cual lo conocemos. Es decir, esas potencias de la evolución pudieron haber estado dadas por esa causa primera, por eso no considero que sea incompatible y tú puedes buscar en internet las teorías que muestran que la creencia en un Dios no es incompatible con la evolución. De hecho, hay muchos biólogos evolucionistas que son creyentes
y tratan es de ajustar sus teorías al teísmo, ¿no? Y ajustar las teorías no es algo malo, como lo decía ahorita la posición atea. De hecho, en la ciencia sucede eso. Por ejemplo, Frege, cuando trata de reducir toda la aritmética al tema de la lógica, no se da cuenta de que estaba cometiendo un error hasta que es Russell el que le muestra que las implicaciones de su teoría la llevaban a la contradicción. Entonces, en la historia de la ciencia también es posible hacer una revisión de lo que se va desarrollando. De igual manera nosotros lo hemos hecho los teístas. Entonces no hay incompatibilidad lógica frente a la evolución y al teísmo. Bien. Gracias, Carlos. Nos quedan 2 preguntas. Esta la envía Saturnino Gasteazoro Domínguez, un profesor de la Universidad Veracruzana, también de México, y es para Carlos. Él pregunta: ¿quién fue el que aseveró y por qué dijo: Dios no existe, Dios es? Los que existen son los entes múltiples y diversos. Dios es uno y los entes tienden hacia él. ¿Quién fue el que aseveró y por qué dijo: Dios no existe, Dios es? Los que existen son los entes múltiples y diversos. Dios es uno y los entes tienden hacia él. Bueno, no sé si es una pregunta de examen, prueba a saber. Pero sí, indiscutiblemente la unidad pues tiene un registro en la antigüedad a los pitagóricos. En la filosofía pitagórica está esa alusión a la unidad y a la no existencia de Dios, sino de la unidad como la plenitud. Bueno, todas las preguntas fueron para Faltaba este una lado pregunta. y a palo seco. Falta una pregunta. Falta una pregunta que será la última, pues, que se hace aquí en el público. Y Erika Marcela González Salinas. Pues mi pregunta es para Sebastián. Gracias. Y pues yo soy creyente. Y y pues yo entiendo. Silencio, por favor, que quiero escuchar la pregunta. Yo entiendo que hay muchas cosas que faltan en la vida, ¿no? Y pues un niño, leí que un niño decía una vez a un profesor que no es que exista el frío, es la falta de calor. Y que no existe el mal, es la falta del bien. Y no es, por decirlo así, no es el sufrimiento, sino la falta de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto ha sufrido el hombre para creer que Dios no existe? Yo creo que mucho. Bueno, lo que... voy a intentar interpretar. Bueno, la cuestión es que mi argumento en contra de la existencia de Dios no se refiere exactamente al mal, porque el mal introduce un elemento que es complicado y complejo, que hace parte de las discusiones teológicas. Carlos conoce muy bien este tipo de discusiones. Mi argumento solo se refiere a los sufrimientos que no tienen una buena compensación. Y claro, lo que yo digo precisamente es eso, que hemos sufrido tanto, hay tanto sufrimiento en el mundo que no tiene una compensación, que lo más probable es que un Dios que es bueno y que podría impedir eso, es muy probable que exista en este estado de cosas porque no lo impide. Esa es la respuesta. Bueno, ya así finaliza el debate. Le agradecemos mucho a los polemistas por darnos su interpretación.